Bien, buenos a todos. Voy a hacer un vídeo porque a raíz de una fotografía que pusimos en el grupo se abrió un debate bastante interesante sobre el tema de placas solares y demás energías renovables. Pero en cuestión de las placas solares, esta fotografía supuso una controversia de ideas, buenísimas por cierto, y bueno, me gustaría, he hecho una pequeña redacción al final y voy a hacerlo así para que llegue a más gente y sea más fácil de entender quizás. Cuando esa fotografía buscamos en ChatGPT o por ejemplo, voy a decir, un medio de prensa como F o como Neutral, y todo está politizado hoy en día y da mucho coraje, pues normal que te digan que todo es falso, que todos son bulos. Y bueno, voy a responder al comentario que se hizo en el grupo, como digo, sobre las toneladas de desechos de paneles solares, que es mayormente falso, que dice que hay una tecnología que es capaz de reciclar el 95% de los desechos. Y bueno, solamente tenemos que mirar la ponencia del doctor Nicolás Olea, donde nos habla de los disruptores endocrinos sobre los plásticos. Y ahí tenemos un primer punto para pararnos, ¿no? Resulta que quitamos el vidrio, aquellos cascos retornables de agua, de cerveza, de lo que sea, y nos meten el plástico, y resulta que aparte de ser muy tóxico, no se recicla, vamos, un porcentaje ínfimo, muy pequeñito de plástico, y si encima no tiene unas dimensiones ni se recicla, y las dimensiones creo que son unos 10 centímetros. O sea, es acojonante, no se recicla nada, pero nada. Luego en la redacción escribiré sobre esto también. No salen principalmente en medios de blog antirrenovables, ni ningún informe de ninguna organización pronuclear. Los datos que voy a resumir vienen de científicos y de expertos que, como yo siempre digo, cuando hay una variedad de opiniones, yo no sé quién tiene ya la verdad, ¿no? Hemos visto 1000 casos ya sobre bifurcación de opinión. Al igual que el llevar casco en moto. Yo no conozco a nadie que me diga que llevar un casco en una moto es perjudicial y que no sirve. Creo que el 100% de la humanidad creo que es competente en que el casco es esencial. Sin embargo, he visto médicos hace 5 años cómo se bifurcó totalmente una idea y una contraria, ¿no? ¿Quién tenía la razón? Bueno, cada uno. En nuestro sistema de creencias, lo que resuena con nosotros lo hacemos propio, lo hacemos nuestro y lo hacemos nuestra verdad. Que quizás no sea, pero bueno, para ti y para mí es tu verdad y la mía, ¿no? Pero sin embargo, ya os digo, había médicos que decían sí y había médicos que decían no. Cada uno hizo lo que quiso, lo que, ya os digo, resonó con cada uno y oye. Así que nada, vamos a ver por qué las placas solares y las energías renovables no son tan limpias como nos parece, ¿vale? No estamos hablando de que poner placas solares en tu casa sea tóxico para ti. Entender que lo tóxico es cómo se fabrican y el problema del reciclaje. La energía solar se ha erigido como un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, detrás de su imagen verde y sostenible se esconde un desafío monumental que, si no se aborda con urgencia, podría convertirse en una pesadilla ambiental dentro de 25 años. El reciclaje de miles de millones de paneles solares obsoletos. Hoy más que nunca es necesario cuestionar críticamente si estamos construyendo un futuro limpio o una bomba de relojería tóxica. Echar un poco la mirada para atrás, como digo, en las botellitas de plástico o en las palas de los molinos estos de viento. Dicen que la vida útil de un panel solar ronda los 25 años. Da igual que sean 5 años arriba, incluso 10. La cuestión es que tiene una vida útil. Hay que desecharlos, ¿vale? Es un dato que muchos celebran, pero a pocos contextualizan en términos de volumen. Actualmente en el mundo supera 1 teravatio de capacidad solar instalada, equivalente a unos 2.500 millones de paneles, si consideramos unidades de 400 vatios. Todo esto está en una universidad de Nueva Gales del Sur. Hay un estudio que, si lo queréis, luego os lo paso. Dice que para el 2050 la Agencia Internacional de Energía Renovable prevé que los residuos fotovoltaicos alcancen 78 millones de toneladas métricas anuales, una cifra que duplica la producción mundial actual de plástico.
cuando nos dicen que hay plantas de reciclaje de plástico, que el plástico es maravilloso y tal, ¿por qué vemos mares y en la superficie solo cuando 3 partes de lo que vemos está abajo? No, no es real. Y hay más millones de toneladas, no son eso. Estamos viendo como China está escondiendo sus placas solares en las montañas. Hace poco se vio un vídeo de un dron sobrevolando y mucha gente ya también dijo que eso era un fake, que era inteligencia artificial, pero bueno, la realidad es que los chinos son los primeros productores de este tipo de energía. Dice, pero no es un problema, es la cantidad solamente, es el ritmo. En 2021 la capacidad solar global creció un 22% y países como Reino Unido instalan 13.000 paneles mensuales, muchos en tejados residenciales. Además, la obsolencia programada por la innovación agrava el panorama. Paneles de apenas 10 años son reemplazados por modelos más eficientes, acelerando la acumulación de chatarra tecnológica. Mirar, el 75% de un panel solar es vidrio, pero no es el vidrio inocuo de una botella. Es un vidrio que está contaminado con plomo, antimonio y cadmio, metales pesados que si no se gestionan correctamente pueden filtrarse al suelo y acuíferos. Otro estudio, por ejemplo, en la Universidad de Stuttgart, estima que un solo panel puede liberar hasta 18 gramos de plomo, suficiente para contaminar 600.000 litros de agua si termina en un vertedero. Aunque el reciclaje en teoría promete recuperar el 95% de los materiales, esto es mentira, ya también hay estudios que luego si quieres lo pongo, la realidad es cruda. El vidrio contaminado no sirve para nuevos paneles, se degrada a usos marginales como baldosas o asfalto. Ya vimos el tema de triturar plástico y convertirlo en asfalto. Eso se convierte en respirar bisfenol A luego y jodernos la vida a nosotros. Mientras metales valiosos como la plata, la clave para la conductividad, quedan atrapados en capas de polímeros y silicio. Separarlos requiere procesos químicos complejos y costosos, algo que la mayoría de los países ni siquiera intentan. Vamos a ver, no lo intentan porque veremos que es más fácil triturar. ¿Por qué? Francia ha dado un paso pionero con una planta que es de Rossi en Grenoble, que aspira a reciclar el 99% de los componentes. Incluye la plata, el cobre y el silicio. Es un desierto, ¿vale? Imaginar, la planta es un desierto. En Europa, por ejemplo, menos del 10% de los paneles se reciclan. Ojo, menos del 10% de los paneles se reciclan. Según la consultora de Rystad Energy, la razón es económica. Triturar un panel cuesta entre 2 y 4 euros, mientras que reciclarlo puede superar los 25 euros, el sistema que actualmente se conoce. No estamos hablando de esos procesos químicos complejos, no. Entonces, vosotros entendéis que hoy en día la gente que se quiere hacer cada vez más rica va a gastar más de 25 euros cuando te lo puede quitar, te dice que lo va a reciclar de puta madre y se gasta entre 2 y 4 euros en triturarlo, y sabéis luego cuando lo trituran lo que van a hacer. Lo van a enterrar o lo van para hacer una construcción de algo pero si da igual, es todo tóxico lo que hay ahí. Nicolas Defrem de Soren admite que en 2023 solo se reciclaron 4.000 toneladas en Francia frente a las 232.000 toneladas de paneles nuevos instalados. Y aunque él confía en escalar la tecnología, hoy la recuperación de plata, un material cuyo precio se ha disparado un 30% de 2020, sigue siendo testimonial. Sin plata reciclada, la industria necesitaría el 20% de la producción global anual solo para paneles, solamente para los paneles. O sea, de verdad que esto es algo que no se sostiene, es insostenible. De verdad vuelvo a recordar al doctor Nicolás Olea sobre la renovación de las palas de los aerogeneradores de la energía eólica, que ya tienen más de 25 años y hay que renovar cada pala de ese aerogenerador. Cada pala, recordar que pesa unas 22-24 toneladas. Esas palas están fabricadas de bisfenol A, que es un plástico tóxico de resina epoxi. Entonces, ahora van a quitar esas palas, los van a sustituir por unas palas más grandes y ya comentamos lo que van a hacer con esas palas. Hay empresas ya en España
que se van a dedicar a triturar ese bisfenol A y quieren hacer parques infantiles, calles y utilizarlo como material de construcción. Entonces, pues nada, vamos a tener que respirar por calles fabricadas con bisfenol A. Entonces, de verdad, eso no es reciclaje, eso es envenenarnos. Europa exige a los fabricantes financiar el reciclaje bajo la directiva RAE, pero países como España o Italia y su falta de infraestructura condena a los paneles a vertederos ilegales. Y se sabe, en Estados Unidos solo California tiene leyes específicas, y en Asia, donde se fabrica el 80% de los paneles, o países como India y Malasia, carecen directamente de normativas. Pero es peor aún, muchos proyectos se acogen a la economía circular en el papel, pero en la práctica exportan residuos a naciones con estándares laxos. Os explico, esto es un informe de 2022 de Basel Action Network que revela que toneladas de paneles europeos terminan en Ghana y Nigeria, donde son quemados al aire libre para extraer el cobre, librando dioxinas cancerígenas. Entendemos esto, el por qué quizás nuestras energías súper renovables no son tan limpias como parecen. La tecnología existe, pero no a escala. El método de Rossi, basado en la pirólisis y la lixiviación química, es prometedor, pero su planta solo procesará 3.000 toneladas anuales. Esto es una gota en el océano. Mientras alternativas como la solución salina de la Universidad de Lancaster para extraer plata sigue el laboratorio, aparte de que es muy costosa. Los gobiernos, sin embargo, parecen dormidos. Reino Unido, con decenas de millones de paneles, no tiene ni una planta dedicada. Estados Unidos invierte millones en instalar paneles, pero solo un puñado de estados subvenciona su reciclaje. Y aunque la Unión Europea ha incluido los paneles en su lista de residuos prioritarios, los fondos son irrisorios, 24 millones de euros para proyectos en 2023, frente a los 100.000 millones destinados a nuevas instalaciones. La energía solar no puede ser víctima de su propio éxito. Sin una estrategia global que obliga a diseñar paneles reciclables desde su concepción, invierte en infraestructura y penalice el vertido, estaremos sustituyendo los combustibles fósiles por un legado tóxico. Como advierte Ute Collier de IRENA, es ahora o nunca. En 2050 no habrá excusas para decir que no lo vimos venir. El reloj ya está en marcha. La pregunta es, ¿seremos capaces de reciclar no solo paneles, sino también nuestra mirada cortoplacista?